estamos comenzando un Yo Te Avisé atípico de esta manera, pero comenzándolo al fin, en una semana con muchísima información todavía caliente, acompañando a la temperatura. Y una semana también que viene complicada. Hoy habló el jefe de gabinete temprano, Jorge Capitanich, haciendo referencia a mucha información que había surgido el fin de semana en los medios, obviamente a partir de los reclamos de la policía que tuvieron el desenlace que todos conocemos, teniendo en cuenta que jueves y viernes se cumplen un nuevo aniversario de la represión del 19 y el 20 de diciembre del 2001, con un juicio que tendría que estar empezando en el mes de febrero. Bueno, a partir de todo esto se dio la información, se volvió a hablar de sedición, se habló de la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, algo que obviamente tuvo que salir a desmentir porque la propia ley lo prohíbe, y sigue estando otra vez la policía en el ojo de la tormenta. Sí, está la policía que en distintas provincias, empezando por Córdoba, hace casi 15 días se fue dando como un efecto dominó en distintas provincias con reclamos salariales y laborales de distinta índole, y que fueron en simultáneo con saqueos que se realizaban mientras la policía se autoacuartelaba haciendo estos reclamos. Entre estas policías está la bonaerense, y nosotros tenemos aquí a dos integrantes de la policía: Nicolás Masi, vocero policial durante la protesta, y Luis Tonil, que también formó parte de esta negociación. A los dos, muchísimas gracias por venir. Sí, la primera pregunta que tenemos para hacerles, viendo todo lo que sucedió después, si creen que, digamos, se justifica el costo que ha tenido alcanzar finalmente este aumento salarial. Sí se justifica, porque obviamente que estamos buscando reivindicaciones laborales que estamos reclamando hace mucho tiempo. Esto no comienza ahora, esto comienza hace más de 10 años en provincia de Buenos Aires, y sí, consideramos que se justifica el precio que tuvimos que pagar, y sobre todo por la forma en que lo hicimos, con la responsabilidad que lo hicimos en provincia de Buenos Aires, que no se dejó de cumplir el servicio y que obviamente no hubo mayores inconvenientes para la sociedad. Nosotros tenemos una vocación de servicio que no la queríamos traicionar, y obviamente que sí consideramos que fue. No hubo acuartelamiento de parte nuestra, ¿no? No hubo en la bonaerense, no hubo acuartelamiento. Ahora, ¿saben qué? Digamos, la justicia, y esto lo vamos a hablar en un ratito nada más, está investigando justamente la policía y si efectivamente parte de los saqueos estuvo motivado o instigado por la fuerza tendiente a generar una situación de caos donde se los necesite y de alguna manera generar la propia necesidad, y de esa manera fortalecer el reclamo. ¿Cómo están viviendo ser investigados? No, nosotros no nos preocupa ser investigado en este sentido. Sí nos preocupa ser investigado cuando es para coartar el derecho de sindicalización o armarnos una causa justamente para coartar todos estos derechos. Pero creo que si van a investigar a los ladrones está bien, porque en definitiva dejan de ser funcionarios policiales y son ladrones. Ahora, usted habla de la sindicalización. Hasta ahora esta sindicalización no está reconocida por el gobierno ni nacional ni provincial. No, porque el reconocimiento es arbitrario en este caso. Nosotros hemos cumplido con toda la normativa, inclusive no hay un rechazo porque no hemos cumplido. De hecho hemos cumplido y el rechazo no está. En nuestro expediente no estuvo nunca el rechazo. Por eso hemos acudido a la Corte, porque creemos que tener razón, y no se han cumplido los convenios 87 y 151, que son el de libertad sindical, y la Constitución argentina es clara en ese sentido. Esperamos un fallo favorable, ¿no? Ustedes están insistiendo con esto de la sindicalización, sin embargo, en el gobierno nacional son muy reticentes. Ya lo descartaron prácticamente. ¿Y cómo es hacia adentro de la fuerza la idea de la sindicalización? Digamos, porque se rige por un principio verticalista que la sindicalización horizontalizaría de algún modo. Entonces se rompería la cadena de mando de alguna manera. No necesariamente se rompería la cadena de mando. Sí, obviamente que los jefes no quieren la sindicalización, porque la situación que hoy mantienen los jefes policiales, la cúpula policial, es la conveniente para ellos, que son el 5% de la fuerza. El 95% de la fuerza, que es la gente que trabaja, obviamente que quiere la sindicalización porque quiere tener un canal de diálogo con el gobierno para pedirle mejoras de condiciones de trabajo. A la cúpula policial no le interesa la sindicalización. Y por otro lado, al gobierno tampoco, ¿eh? No, y eso ya lo dijeron. No, pero el que viola la ley no somos nosotros. Nosotros tenemos que cumplir la ley, la estamos cumpliendo. ¿Quién viola la ley en este caso?
Ahora, el temor también, por lo menos en las sociedades, de que se empezó a discutir esto, tiene que ver con los reclamos salariales de quienes portan armas, ¿no? Por supuesto. Nosotros estamos pidiendo una mesa de diálogo hace más de 10 años. Con el gobierno de Scioli, ni bien asumió, en el primer mandato pedimos una mesa de diálogo. Cada vez que cambian un ministro de Seguridad, pedimos una mesa de diálogo. ¿Quién es el que nos escucha? Por lo menos tienen que tener, para que esto no ocurra, una mesa de diálogo, un canal diferente al que tiene, porque el que tiene evidentemente no le sirve, porque si no esto no hubiese pasado. Ahora, si no hubiera ocurrido lo de Córdoba, ¿ustedes creen que en la provincia de Buenos Aires en particular y en las otras en general se habrían dado estos reclamos con un efecto tan en cadena? Sin ninguna duda. Nosotros tuvimos un conflicto similar en Infantería hace exactamente un año. Infantería en la provincia de Buenos Aires, que estuvieron todos los medios de comunicación por un problema que hubo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires con la cámpora, cuando quiso ingresar la cámpora a la legislatura. A partir de ese momento se rompió la cadena de mando de la provincia de Buenos Aires. Los jefes no tienen el mando de la policía. El personal subalterno está reclamando todo tipo de mejores condiciones de trabajo que la cúpula no otorga y que el gobierno obviamente se hace el distraído porque no tiene diálogos con nosotros, que es lo que dice Nicolás. Nosotros lo único que le pedimos al gobierno es un lugar para debatir mejoras para la policía. Si la policía está mejor, mejora la seguridad para la sociedad. Nosotros pregonamos permanentemente eso, como organización pregonamos eso porque sabemos que es la solución. Es decir, la crítica permanente que se le hace a la institución policial es responsabilidad únicamente del gobierno porque no abre un canal de diálogo para mejorar la situación. Claro, pero ¿sabe qué pasa? Si la policía está mal, no puede esto, digamos, impactar directamente en la seguridad de la sociedad porque si no parece como una amenaza solapada. Seguramente lo que sucede es que esa amenaza solapada es la que hace el gobierno permanentemente, es decir, el gobierno es el que nos lleva a esta situación, no nosotros. Nosotros hemos pedido siempre que se instrumente el derecho sindical nuestro y inclusive le hemos dado la sugerencia, sin armas, sin uniforme, el derecho de peticionar, el de manifestación y que cuando nosotros tengamos ese derecho no lo vamos a hacer siempre sin armas y sin uniforme. O sea, un reglamento como existe en otra parte del mundo, no pedimos nada extraño. Bien, bueno, está planteado el reclamo que está haciendo la policía y la manera en la que quieren hacerlo, por lo menos una parte de la policía bonaerense. Quédense, hay mucho más, yo te avisé. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste. Es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia. Fue un éxito total. Qué suerte, ¿no? Levantarse temprano, más temprano, mucho más temprano. Vamos, fuerza. 1, 2, 3. Los castings, escuchar no. Y otro no. Y otro no. ¡Sí, quedé! ¡Buena, maestro! Y seguir estudiando y probando cosas nuevas. Aquí es todo hoy. Fuerza, un poquito de fuerza. ¿Vendrá gente? ¿Vendrá gente? ¿Vendrá gente? Sí, fue suerte. Para tener suerte se necesita esfuerzo. Hades usó la proteína de soja para crear Soy Force, que te da fuerza para hacer más. Llegó Metrobús 9 de julio, para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Yo te avisé y vos no me escuchaste. Me avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte conmigo. Lo prometimos, había más, yo te avisé, más discusión sobre la situación de la policía, sobre la inseguridad y sobre todo esto que nos deja a casi 15 días de iniciados los conflictos en Córdoba. Sí, sobre todo otra vez, arrancamos esta semana teniendo en cuenta que jueves y viernes son días muy particulares, otro aniversario del 19 y 20 de la represión del 2001 y básicamente a 15 días, como recién decías, con más de 100 detenidos a lo largo de todo el país. Todavía no tenemos muy en claro qué fue lo que pasó. El gobierno está convencido que hubo un plan criminal, que hubo una relación directa entre los acuartelamientos y los saqueos. Obviamente una ciudad tranquila con policías acuartelados no le sirve a nadie y en función de eso pusieron una comisión de fiscales a trabajar y la justicia en todo el país está en estado de alerta. Ahora,
pasaron 15 días y todavía no hay muchos resultados tendientes efectivamente a ver que hay una relación profunda y directa entre las dos situaciones, insistimos, los acuartelamientos y los saqueos, y lo que uno le preocupa es, sin poder entender qué fue lo que pasó, cómo se puede llegar a prevenir en un futuro. Y otra cuestión que tiene que ver con la dureza con la que el gobierno aparentemente está buscando prevenir que no se vuelva a repetir esta situación, usando figuras del Código Penal muy duras, y vuelve el debate, ¿no? Que las penas no pueden ser ejemplificadoras y al primero que agarren mañana saqueando, darle una pena no escarcelable para que el resto de esa manera se prevenga. De todo esto vamos a hablar en este bloque Yo Te Avisé. Ya las preguntas están planteadas, los invitados que tienen que responderlas son Adrián García Lois, fiscal federal de Lomas de Zamora, el doctor Fabián Bergenfeld, abogado, apoderado de la Fundación Bicentenario, y Raúl Barrandegui, diputado nacional del Frente para la Victoria con mandato cumplido. A los tres, muchísimas gracias por venir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tienen una mirada común? Porque nos está pasando a los periodistas que, según el interlocutor, tienen una mirada o un análisis distinto, ¿no? Y creo que todos creemos que por lo menos vimos el mismo escenario, sin embargo los análisis son completamente diferentes. A ver, el fiscal que está trabajando en el tema. Bueno, formalmente yo no estoy tomando intervención, o sea que yo soy fiscal de Lomas de Zamora y la Policía de la Provincia de Buenos Aires no me ha dado intervención en ninguna cuestión federal. Bueno, a ver... no obstante ello, sí, pero a ver, traduzcamos esto que está diciendo, que la policía no le dio... No nos ha dado intervención, pero sí la procuradora Alejandra Gil Carbó, bajo la idea de que, yo la comparto, de que esto no es una cuestión meramente aislada. Y lo que estoy interviniendo, viendo que se interviene como fiscal, es la segmentación de estas cuestiones. Es decir, por un lado se investiga un saqueo, por otro lado se investiga un posible incumplimiento de los deberes por un acuartelamiento. Y me parece, y aisladamente por región, y me parece que estamos equivocándonos desde ese punto de vista. Me parece que el análisis tiene que ser más completo en todo el país. Yo siempre hago en esto el paralelismo. Si yo, un médico de terapia intensiva, viene mañana y me dice, vamos a hacer una medida de fuerza y abandonamos la sala de terapia intensiva, lo más probable, y lógicamente, que todos los enfermos más graves fallezcan. Siguiendo esta misma línea de ideas, si mañana un grupo policial dice, nos acuartelamos y liberamos la zona, no se les puede escapar que se va a generar un caos, que va a salir gente a saquear, a robar. Y ahí hay un dolo eventual. O sea, las consecuencias que se produzcan de liberar la zona son imputables a las personas que tomaron la decisión de sacar. ¿Cree que la policía es responsable por lo que pasó? Yo creo que sí. Me pueden decir que, bueno, que siendo muy ingenuos no sabían que podía pasar eso. Ahora, si ustedes están acuartelados, no cumplen su función y empiezan a ver que hay estos desmanes, y si son tan ingenuos que no lo sabían, tienen que salir a proteger. Eso como primera medida. Esto más claro se ve en el caso de Córdoba, de Santa Fe. Ahora, perdón, es difícil, ¿no?, probar, la instigación por parte de la policía de los saqueos. Parece ser la pata más débil, por lo menos para ustedes que tienen que trabajar en este sentido. Sí, no solo es la instigación, es la consecuencia. O sea, yo tengo que saber que si libero la zona y saco a todos los policías de la calle, es más probable que se arme un caos. Es necesario, es la consecuencia lógica. Entonces no es que estoy incentivando, es lo que va a pasar y yo lo estoy permitiendo, yo lo estoy generando con mi conducta. Entonces esto es muy claro, yo estoy generando esta consecuencia. Y si encima cuando se produce no retomo la actividad y dejo que siga pasando, y si para esto elijo encima diciembre, que sabemos simbólicamente lo que representa, y elijo nada menos que una fecha cercana a los 30 años de democracia, y elijo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que más allá que escuché que no hubo acuartelamiento, yo he visto fotos de Almirante Brown concretamente, donde había móviles policiales, que es mi jurisdicción, por otro lado, donde murió además una persona, un comerciante chino en Gleu. Entonces me parece que tenemos que verlo de otra forma eso. Y si encima, en ese momento hubo un tremendo temporal y se cortó la luz durante 6 y 7 días, que para la gente más carenciada implica no tener agua, no tener comida que se le echa a perder, evidentemente que en ese caldo de cultivo de querosén es tirar un fósforo. Digo, más allá de que, a ver, los efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires son 57.000 y habrán actuado 1.000 a lo sumo. Pero esa medida en este momento
me parece que generó toda esta consecuencia que podía ser evitable tranquilamente, buscar otros canales de diálogo, si lo que se buscaba es un reclamo que yo coincido que es justo, la reivindicación salarial, muchísimas cosas más. También estoy de acuerdo con la sindicalización de las Fuerzas Armadas, siempre lo sostuve, pero ojo, el instrumento que más garantiza la asociación de las personas, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 16 establece que integra nuestra Constitución, establece que la asociación, si bien es libre, puede sufrir restricciones en la medida que sea necesario para garantizar el orden constitucional del sistema democrático. Y específicamente establece que la policía y las Fuerzas Armadas pueden sufrir restricciones a este derecho, incluso serle denegado. Más allá, entonces, de que haya un sustento constitucional para denegar esta posibilidad de asociación sindical, yo creo que es conveniente que exista esta sindicalización de la policía, pero sí con restricciones. Un policía no puede abandonar su lugar de trabajo, mínimamente. Un policía no puede ir a una asamblea o una reunión o a una paritaria con un arma. Eso es clarísimo. Son restricciones que deben establecerse. Pero acá queda claro entonces la posición de la responsabilidad de la policía sería por acción u omisión, digamos. Él fue un poco más allá incluso. Habló de como un plan que no es casual en esta época, en este contexto. ¿El resto están de acuerdo? No. Parcialmente sí, en lo que respecta a la falta de oportunismo en lo que hace a estas medidas de acción directa que han tomado, pero difiero totalmente en lo que respecta al origen, a la causa de todo este problema. Acá hay una grave crisis a nivel social. La policía, las Fuerzas Armadas no son ajenas a esa crisis. Son seres humanos cuyas vidas están siendo sesgadas permanentemente por el accionar de los delincuentes, que no tienen ningún tipo de límites, donde hay doctrinas garantistas que uno se da en llamar garanticidas porque en algún punto están beneficiando a las víctimas, a los victimarios y no protegiendo a las víctimas. De manera tal que acá hay una cuestión que es histórica. Se han atacado las instituciones, en primer lugar a las Fuerzas Armadas. Convengamos en que era lógico y justo que se los sometiera a los juzgamientos, también se los debió someter a los terroristas. Eso no sucedió de la misma manera, no se midió con la misma vara. Desde el plano moral y ético, las instituciones militares y policiales quedaron muy mal paradas ante la sociedad. Pero no es lo que se discutió en estos últimos 15 días, todo hacia lo mismo. Parece que no era el debate vinculado, digamos, al juzgamiento. Si usted me permite completar la idea. Si existe dentro de lo que es el marco de un ser humano que es un policía, la necesidad de efectuar un reclamo, y ese reclamo lo hace como me consta que lo han hecho por diferentes vías, y al no tener una sindicalización no lo han podido instrumentar en forma institucionalizada, han hecho los reclamos y se desoyen sus reclamos. Si bien difiero en la metodología que finalmente adoptan, y en eso coincido con el fiscal, no puede dejar de contemplarse que hambrear a las fuerzas de seguridad cuando tienen que estar exponiendo sus vidas implica un error garrafal por parte de toda la sociedad. Entonces, esta sociedad está respaldando, lamentablemente, no lo digo en forma general, gran parte de la sociedad y fundamentalmente los últimos gobiernos están respaldando este ataque a las instituciones, que se hace mucho más palmario con este último gobierno que aún nos está gobernando y dirigiendo. Entonces, considero que hablar de sedición por el hecho de dejar de prestar sus servicios es algo muy grave, que hay que estudiar, por supuesto, todas las conductas que han tenido los jefes policiales, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que buscar soluciones de fondo porque hay una gran descomposición en el tejido social y las fuerzas de seguridad no pueden ser ajenas a esta situación. No son superhombres, son seres humanos que tienen familias, que tienen que abastecer las necesidades básicas de sus familias y lamentablemente han sido bastardeados en todo sentido por los gobiernos actuales y los recientes. Entonces, yo parto de esa premisa. El hecho de por sí es lamentable, las 11, 12 muertes, los heridos, lamentablemente nos afectan a todos y coincido plenamente en que es reprobable que se tome una medida de fuerza de este tipo, pero de ahí a no comprender en determinado momento, como es el actual, la situación que estamos viviendo globalmente como sociedad, la violación, insisto, de los derechos básicos del sistema republicano me parece que es un grave error. Hay que profundizar el análisis y no dejarlo en la superficie y en estos hechos que además
son reiterativos, porque el año pasado también la prefectura tuvo un alzamiento y esto se va repitiendo históricamente. Y lo que sí está muy en claro es que con los estallidos sociales que se producen en todas las décadas, y digamos que aisladamente también durante el transcurso de esas décadas, está demostrado que los gobiernos no aportan soluciones al pueblo. Diputado. Bueno, tengo mi punto de vista, que no es coincidente con algunas de las cosas que aquí se han dicho, con otras sí. En principio me parece que hay que disociar. Yo creo que cualquier servidor público, cualquier empleado del Estado, lo mejor que nos puede suceder es que tenga autoconciencia de dignidad, es que sea un ciudadano pleno, y dentro de esa plenitud la posibilidad de reclamar por condiciones de trabajo, por condiciones de empleo, reclamar en paritarias, me parece no solamente normal. Yo creo que los sindicatos son escuelas de democracia, escuelas de solidaridad, escuelas de vida. No veo absolutamente nada malo en que yo lo dije a esto en este mismo canal hace un año con los inconvenientes que tuvo en su funcionamiento Gendarmería y Prefectura. O sea que mientras no se utilicen las armas, no se utilice la autoridad, no se utilice una serie de factores que le permiten al servidor policial detener, que le permiten sacar el arma si es necesario y de algún modo ejercer presión sobre la sociedad, yo no veo inconveniente. Me parece que, como dijo la ministra de Seguridad, son temas que hay que discutir. No nos vendría nada mal un servidor policial, como cualquier servidor del Estado, con una altísima conciencia de su propia dignidad. Pero con respecto a lo que ha pasado, me parece que no es exactamente eso lo que ha ocurrido. Yo creo, y además tampoco tiene importancia creer o no creer, me parece que hace la responsabilidad de los gobiernos investigar, tal como lo señaló la señora Presidenta de la Nación cuando habló de la precisión quirúrgica, y nos indicó una serie de elementos que obviamente entre quienes estamos habituados a leer el tejido institucional y su dinámica no nos pasa desapercibidos. En Entre Ríos, por ejemplo, en el año 2001 se pagaban las remuneraciones al sector público en federales, que era una cuasimoneda que valía el 70% del valor del peso en cualquier mercado, supermercado. Se recibía el 70%. La policía, igual que el sector público, estuvo casi 3 meses sin cobrar sus sueldos, aún en federales. Y cuando en diciembre del 2001 tuvo que reprimió, no solamente que reprimió, sino que corre por cuenta de servidores policiales el asesinato de 2 criaturas en lo que fue la matanza del Parque Verdú. Ahora, y en ese momento la situación salarial era infinitamente peor de la situación que tiene hoy la policía de Entre Ríos. Ahora en Entre Ríos, en las 19 jefaturas, en las 20 jefaturas departamentales no pasó absolutamente nada, salvo en la de Concordia, que es el lugar donde vive el gobernador, fíjense ustedes, dándole titular a un programa de televisión que va los domingos, que se ve en todos lados, dándole el titular: en la ciudad del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Uribarri, ha habido saqueo, ha habido... Entonces, este tipo de cuestiones, encontrar, por ejemplo, en la casa de los familiares de los policías una cantidad de elementos electrodomésticos que fueron producto de ese saqueo, no son casualidades. Entonces, la cuestión yo creo que pasa por la protesta y el reclamo deben tratarse con lenidad. La protesta y el reclamo, si no hay groseras violaciones de los reglamentos, deben tratarse con lenidad. Lo otro son delitos gravísimos y nos va la salud de esta democracia. Esta coincidencia, 10 años del diciembre del 2001 y 30 años de diciembre del 83, me parece que nos debe obligar a reflexionar y, bueno, a comprometernos y movilizarnos en la defensa de un gobierno constitucional que, con todas las virtudes y todos los defectos que se le pueden asignar en el debate político, en el debate público, está llevando adelante este país como nosotros vemos, ¿no? Usted es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Soy el último presidente, todavía no he sido reemplazado. Ahora, bueno, en este periodo, hasta que usted terminó, ¿se trataron algunos de los proyectos presentados para sindicalizar, como el de Víctor de Llenaro, el de Plaini? No los recibió la comisión, nosotros no hemos recibido. Ahora, le hago una pregunta a los tres. Hablamos recién de responsabilidad. Hay una responsabilidad por parte de los funcionarios públicos que le hablan a la población y le hacen saber que acá hay un plan de desestabilización, que los saqueos están relacionados con el acuartelamiento de la policía y que hoy hay una policía en situación de alerta donde está
siendo investigada mientras está en funciones. ¿Cómo tienen que tomar, digo, los que están del otro lado hoy los dichos de la presidenta para abajo, de la presidenta, de los ministros, del jefe de gabinete, cuando dan prácticamente por sentado una hipótesis que todavía hoy, a 15 días por lo menos de Córdoba, la justicia no pudo probar? Bueno, no se pudo probar, pero se está investigando. Y nadie puede desconocer la conexión, el momento que se escogió. Eso ya da un indicio de que por lo menos hay que investigarlo. Son 30 años en pleno diciembre. Ustedes fíjense lo que es diciembre, que el otro día la gente de la hinchada de Boca se juntó y hicieron desmanes. O sea, es un momento que es un caldo de cultivo. Pero ya digo, si lo sumamos a que se cumplen 30 años de democracia, a que se detectaron, no son 500, pero algunos Facebook que incitaban. El tema de los robos de electrodomésticos secundarios, digamos, yo no, más allá de la gravedad, digo, ningún policía va a hacer un acuartelamiento y liberar la zona para robarse 3 electrodomésticos. Digo, lo grave es hacer todo eso para un plan de desestabilización o de debilitar a un gobierno para arrancarle por la fuerza un reclamo salarial. Eso es una extorsión muy fuerte, porque nadie duda del derecho que tienen los policías a cobrar, porque es muy indigno el sueldo que están percibiendo. Además, perciben muchísima, la mayoría en negro, tienen que hacer adicionales para poder vivir, trabajan sábado, domingo, 24 horas, 12, 14 horas por día. Las crisis que tienen, que va más allá, que se tienen que comprar sus chalecos, por ejemplo, no se habla mucho, pero los acosos sexuales o laborales hacia las mujeres. Hay muchas cosas que se podrían resolver desde la sindicalización, pero no creo de ninguna manera que se esté atacando a la institución policial. O sea, lo que se está haciendo es decir, bueno, hay que organizarse y hacer un reclamo en democracia de la forma que se hace en democracia, mediante el diálogo, pero no de esta manera. ¿Todos creen, digamos, que acá hubo una intención de desestabilizar al gobierno? No, en mi caso no. Yo pienso que puede haber personas que hayan instigado, o miembros de la fuerza que hayan instigado, la cantidad que fuere, 100, 1000, 1500, exageremos el número en algún punto, porque existieron algunos intercambios de emails o de mecanismos como para poder instigar. Yo creo que no nos tenemos que detener tanto en eso. Por supuesto que sí lo tienen que hacer las autoridades judiciales, estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que, desde nuestro lugar de análisis, darnos cuenta que estos estallidos sociales pueden tener un grado de instigación, como lo tuvo el estallido del 2001, sin ninguna duda, todos sabemos que lo tuvo, y hubo 20 muertos, más que en este caso, pero no muchos más. Y la realidad es que había hambre, la realidad es que había una descomposición del tejido social. 38 muertos, ¿no? En total en todo el país entre el 19 y el 20 de diciembre. Sí, 20 hubo en la ciudad de Buenos Aires. Pero el punto concretamente es que había necesidades y toda la gente que salió a robar no lo hizo para generar un golpe de Estado. Seguramente la gran mayoría lo hizo porque tiene necesidades, porque hay muchísima gente bajo la línea de pobreza, porque la inflación es cercana al 30% y porque, reitero, hay un problema social enorme en la República Argentina para el cual no hay solución. Y la policía no está ajena a ello. Diputado, ¿usted cree que más allá de lo que uno crea que no es importante, hacia la responsabilidad de mantener y profundizar esta democracia, que asumamos esto como que realmente ha habido corrientes y tendencias que han operado al interior de las fuerzas policiales para desestabilizar. Y yo lo que sigo es comparando. No es lo mismo el 2001. El 2001 la policía tiró contra los manifestantes. Hoy la policía no salió de sus cuarteles cuando los manifestantes y esto de los electrodomésticos no hay que tomarlo tampoco tan ligeramente. Cuando los electrodomésticos aparecen en domicilios de personas vinculadas a los que estaban acuartelados. Entonces no es exactamente lo mismo. Da toda la sensación de que aquí se ha promovido y se ha tolerado todo este tipo de cuestiones que verdaderamente a la ciudadanía, a la sociedad civil, la atemorizan muy mucho, ¿no? Solo una cosita, aclarar que no es que estoy diciendo que todos los que participaron tenían como finalidad desestabilizar, pero digo, creo que pudo haber instigadores y muchos que fueron con esa intención y generaron eso con esa intención. Después, obviamente, que hubo reclamos legítimos, aunque equivocados, y otros que ni siquiera apoyaron, pero es muy complejo. Pero me parece que algunos
que fogonearon e incitaron a esto tuvieron esa finalidad, y eso creo que tiene que investigarse. Sí, se tiene que investigar de manera urgente, sobre todo, ¿no?, para tratar de calmar a una sociedad muy preocupada, con una policía que hoy en día no sabemos y no terminamos de entender qué rol está jugando, y sobre todo porque se para la presidenta de la Nación, se para el jefe de gabinete y dice que esta policía que supuestamente tiene que velar por la seguridad de la sociedad hoy está prácticamente atentando frente a esta convicción que tiene la dirigencia política. Bueno, por eso urgimos a la justicia a que actúe y que dé respuestas. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Quédense ahí porque tenemos más Yo Te Avisé. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no harás. Es un día cargado hoy. Sí, un tema viene directamente relacionado con el otro. Venimos hablando de lo que pasa con la policía, de los saqueos, de este efecto dominó que surgió a lo largo y a lo ancho de todo el país, de las investigaciones y también de las repercusiones directas que tuvo. Una de ellas fueron las palabras de Hugo Moyano, dando a entender que de alguna manera lo que había pasado con la policía, hablando de la policía bonaerense, iba a fijar el número para las paritarias, y a partir de ahí gran parte de las discusiones y los debates también, porque es difícil ver el número frío que alcanza la policía sin tener en cuenta justamente la forma en la cual se accedió. Vamos a tratar de establecer cómo interpretan desde las distintas secciones o grupos sindicales este momento, digamos, si es momento o no de estar haciendo este tipo de reclamos. Tomás Raffo es economista de la CTA, Jorge Sola es economista de la CGT Azopardo y secretario de Acción Social, y Edgardo Rodríguez es economista de la CGT que encabeza Antonio Caló. A los tres, muchas gracias. Gracias, y les traslado esta pregunta con la que arrancábamos, ¿no? ¿Se puede tomar el número frío del acuerdo salarial que logra la policía y de alguna manera extrapolarlo al resto de los gremios sin tener en cuenta cómo se accedió a este número? A ver, en principio, digamos, no soy economista, pero bueno, eso es solamente una aclaración de rigor. Entiendo, digamos, que en un debate en el cual la inflación atraviesa plenamente todos los reclamos, porque tiene que ver con la vida de cada uno de los trabajadores, y así lo entendemos a los policías. De hecho, esta propia CGT, a través de sus dos diputados, ha presentado proyectos para la sindicalización, como trabajadores en sí que son. Pero decía que al atravesar la inflación, todas las discusiones, efectivamente la discusión salarial se da mes a mes, y esto lo que ha disparado es en un sector muy sensible de la sociedad un reclamo que tiene su dignidad. Creemos que las consecuencias que tienen y la modalidad en que se ha llevado no estamos de acuerdo, porque efectivamente la sociedad en su conjunto se ha visto expuesta a un montón de desmanes, provocados o no, marginales o excluidos, pero que efectivamente se ha llevado la vida, hoy entiendo que son de 15 personas, y esto da como resultado una terrible consecuencia. Establecer nuestro índice de discusión en paritaria con una inflación que en el último año está rondando el 26 o el 27%, pero que cuando iniciamos el año suponíamos que iba a estar entre el 23 y el 25%, nos hace pensar que cada vez que nos sentamos en una mesa de paritaria discutimos un número para no perder lo que ya perdimos y tratar de ni siquiera prever lo que va a venir del año siguiente. Hasta el año 2007-2008 los trabajadores fueron ganándole a la inflación, y entonces hubo una recuperación salarial importante y por lo tanto, digamos, se promovía una capacidad de ahorro. Luego de ese bienio los trabajadores venimos perdiendo, y en los últimos 3 años aún con mayor rapidez. ¿Y esto qué termina sucediendo? Que todos los trabajadores estatales, privados, del subempleo, porque acá estamos hablando que solo el 45% de trabajadores son empleados registrados. Hay un 35% de empleo en negro que no discute paritarias, que es una responsabilidad del Estado. Efectivamente, esto trae como consecuencia que nosotros, cada vez que nos sentamos a discutir sobre la inflación, definitivamente tenemos que trasladar que esto se va corrigiendo mes a mes y que por lo tanto atraviesa toda esta discusión, ¿no?
Tomás hacía un gesto con la cabeza y Edgardo tomaba nota. ¿Qué opinas? Coincidencias muy amplias con el compañero del CGT. Diría que, tomando la pregunta, me parece que es un poco al revés. El contexto por medio del cual el reclamo legítimo de los trabajadores de la seguridad se transforma en un caldo de cultivo donde la gente expresa la insatisfacción social que tiene hoy la Argentina, donde hay un conflicto social latente, lo que ameritaría, amén de la impugnación y amén de la crítica, digamos, del hecho vandálico en sí, ameritaría una discusión de fondo y una reflexión sobre por qué pasa lo que pasa. Y por qué pasa lo que pasa tiene mucho que ver con el atraso salarial que marcaba acá el compañero de la CGT respecto a que efectivamente la inflación viene licuando el poder adquisitivo del salario, pero principalmente a que hay un bajo nivel de ingresos. Hoy los datos oficiales hablan de que hay 4.200 pesos de ingreso promedio de los ocupados frente a una canasta de consumo necesaria mínima para hogares de 8.500 y 7 de cada 10 hogares no alcanzan a cubrir este valor y por ende hay un cuadro social que habría que mirarlo con cuidado y con detenimiento para que en todo caso resolver los problemas sociales que están ahí y que no se expresen crudamente como se expresaron cuando las fuerzas de seguridad, cuando no se le da el reclamo correspondiente, deciden hacerse un paro. Me parece que ahí está el punto modalidad extorsiva central. como la que entiende el gobierno que se logró a través de los acuerdos salariales de la policía, ¿no sentaría un mal precedente? Pero yo quería aclarar una sola cosita, si me permite. Sí. Me parece que el gobierno va por un camino distinto. Frente al conflicto social, en vez de dar una suerte de reconocimiento y atender la situación social con un bono, por ejemplo, por fin de año, como estamos reclamando de la CTA, y vamos a ir el 19 a reclamar eso, el gobierno resuelve el conflicto policial, da el aumento necesario y al mismo tiempo arma una red de contención muy vinculado con reprimir el conflicto social que está latente. Me parece que la discusión sería cómo resolver el conflicto social y al mismo tiempo cómo se democratiza la fuerza de seguridad para que efectivamente los problemas que hay ahí se resuelvan institucionalmente y no de esta manera. Bueno, a mí me parece que, primero, hablar de conflicto social en la Argentina en este año y sobre todo en los últimos años es no haber experimentado el conflicto social en la Argentina. Los que vivimos el conflicto social en la Argentina, específicamente y sobre todo el año 2000, 2001, con la gente en la calle, con la gente en el Club del Trueque para poder tener acceso a los bienes mínimos y elementales, con la gente en las ollas populares, y de esto hablo porque conozco, porque con el padre Farinello soy uno de los fundadores del Polo Social y recorrí todo el país en los clubes del trueque, en las ollas populares, y además en este momento soy presidente de la Fundación Padre Luis Farinello, y lo que para nosotros cuando hicimos la fundación era fundamental, el alimento, la pelea por el pan, hoy no existe. Entonces no sé este compañero que habla de conflictos sociales, porque además tampoco ha dado datos que justifiquen el conflicto social. 30% de pobreza. Los datos oficiales no sé del INDEC están truchados. Con 6 pesos por día no se come. Está bien, el problema es si empezamos a plantear qué está truchado o qué no, sería otro programa. Yo simplemente lo que digo es, volviendo al tema de la primera pregunta que ustedes hicieron, yo creo que el salario fijado para la policía en las distintas provincias ha sido diferente. Los incrementos han sido distintos, la dispersión es absoluta. Los incrementos ya pactados para el año 2014 para las policías van desde un salario promedio de 7.800 pesos a otros de 10.000 pesos, según las provincias en las que han sido, en las que se han dado estos aumentos. Y no podemos pensar que los porcentajes de aumento que han tenido en las provincias la policía tienen que ser los que sirvan como parámetro para medir las paritarias y las discusiones paritarias, porque obviamente si hoy vamos a discutir paritarias con un 101% de aumento, un 105% de aumento o aún un 60% de aumento, lo que vamos es directamente a generar lo que todavía los golpes de mercado que han intentado no lo han logrado, que son una devaluación furiosa que nos va a llevar nuevamente a la hiperinflación y a la destrucción del salario y del empleo. Entonces, me parece a mí que la discusión paritaria que debe encarar cada gremio pasa justamente por saber cómo ha sido la evolución de sus salarios respecto de la canasta básica y cómo generalmente de la manera prudente que lo hacen. Pero además quiero hacer una salvedad. El salario real
no está basado solamente en el salario nominal. Cuando nosotros subsidiamos el transporte, cuando hay un subsidio a los servicios públicos, cuando hay una rebaja al salario mínimo vital y móvil y cuando se pueden tomar otras medidas que nosotros estamos impulsando desde la CGT, como son, por ejemplo, sacarle el 21% del IVA a una canasta de alimentos, son formas de hacer crecer el salario real, sin un incremento excesivo del salario nominal. Pero más allá de todas esas salvedades, ¿no ha habido una aceleración de la inflación en estos últimos meses que ameritaría por lo menos pensar en pedir un bono de fin de año, como incluso se ha hecho en otros años donde la inflación no ha sido tan fuerte como este? El tema de cómo va a terminar la inflación va a depender de cómo se termine la negociación de precios que se está llevando adelante en este momento con el gobierno. Cuando todavía no ha terminado y cuando todavía no sabemos cuáles van a ser los precios finales de la economía, no podemos todavía determinar cuál va a ser la inflación del año. Primera cuestión. Segunda cuestión, vinculada a esto. Los trabajadores van a iniciar sus paritarias el año próximo y seguramente para ese momento vamos a saber cómo cerró la inflación y cómo cerró el acuerdo de precios y salarios. Aunque no es los acuerdos de precio que se están llevando adelante, no son solo de los elementos, no son, como son de alimentos, no son los únicos que componen la canasta. Claro. Entonces, acá tenemos que ver cómo cierra toda la cuestión del resto de los elementos, alquileres, servicios públicos, transporte, vivienda. Pero a ver, acá Sola quiere intervenir. A ver. No, yo lo que digo es lo siguiente, digamos. Claro está que a fin de año debe corregirse definitivamente lo que se ha ganado en paritarias en marzo o abril, o en marzo, abril, mayo, que fueron donde cerraron la mayoría de paritarias. ¿Por qué? Porque recordemos que el propio gobierno dijo que deberían cerrarse las paritarias a principios de este año en un 18 o 20%. Lanzaron también un plan de control de precios que tampoco funcionó. Recuerden ustedes el mirar para cuidar, que esto tampoco funcionó. ¿Quiénes son los que pagan esto? Los que menos tienen, son los trabajadores, los que no tienen capacidad de ahorro. Efectivamente, al cerrar paritarias entre un 23, 24, 25%, con una inflación que nos está cerrando 2 puntos arriba, esto debe corregirse, y no es solo esto, sino que las proyecciones para el año que viene implican una inflación con ese piso o aún más. Entonces, el reclamo que atraviesa a todos los trabajadores, estén representados sindicalmente y no lo estén, vuelvo a repetir, por los trabajadores en negro, y los policías, por ejemplo, que terminan haciendo una acción gremial, de hecho, aún sin estar sindicalizados, digo, efectivamente lo que atraviesa todo esto es que el salario a fin de mes no alcanza, y lo que antes alcanzaba para comprar algo hoy termina no siendo suficiente. Primero quiero aclarar que en el 2001 yo estaba en la calle reclamando que no hubiera estado de sitio. Así que el 2001 lo viví en carne propia y peleando contra la policía en Plaza de Mayo con la CTA. Segundo, me parece que si se niega la realidad pasa igual. No hace falta esperar a fin de mes o a esperar cómo viene la negociación. Hoy ya hay aumento de precios. En un mes subieron 2 veces el precio del combustible, de la nafta. Si uno tiene un coche o ve las cuentas fiscales, ve cómo aumentó el subsidio de la energía y del transporte. Lo que ve también el tema de celulares, ahora ha habido aumentos de precios. En la carne ha habido aumentos de precios. En el pan ha subido el pan. No hace falta esperar que nos digan efectivamente hubo aumento de precios, cuando no nos dicen, nos mienten, y efectivamente se siente el aumento de precios. Por ende, si se niega el conflicto social, se expresa igual, y lo que uno ve con aquellos que lo niegan es que en realidad parece que en la Argentina hubiera un montón de delincuentes que no estuvieron en la cárcel, y se está pidiendo más o menos que se ponga mano dura ahí. Me parece que esto es lo preocupante. Hay que atender la situación social. A mí me parece que eso no se puede pensar o tomar como ejemplo de conflicto social un grupo de encapuchados que salieron a la calle a romper, a llevarse electrodomésticos. Me parece que no era el tema de análisis de este bloque, pero yo quiero hacer algo más. Nosotros vamos a un paro el 19 y venimos de paro en todo el año. ¿Eso es conflicto social o es criminalización? No, los paros son conflictos sociales, no, son conflictos sindicales. No sociales.
Pero quiero decir una sola cosita más. Tengo que, dos palabras, nada más. Dos palabras. Yo no dije que no haya aumento de precios, yo dije que para saber cómo cierra la inflación del año hay que esperar el acuerdo que vamos a tener de precios para saber cómo termina. A lo mejor nos está tirando una primicia que se viene un acuerdo de precios en las próximas horas. Hoy hubo una reunión muy importante. Nunca dieron resultados. Ya hay acuerdo de precios con los empresarios. Están devaluando y están ajustando el salario de los trabajadores y eso genera más conflicto social. A los aunque tres lo nieguen. les agradezco muchísimo. Tuvimos a las voces del sindicalismo, a las más importantes aquí en y a todas, ¿no? Porque me parece que ese es el espíritu de Yo Te Avisé, que no haya una voz, sino que puedan escuchar todas las voces acá en este programa. El lunes que viene nos encontramos a las 10 de la noche. Gracias.